segundo video. Sin embargo, esta semana he encontrado algo mejor y voy a recomendar que usted lo busque. Entre en la página de YouTube y busque en la página de YouTube la revista Economist con todo lo que ellos plantean para 2019. La revista Economist. Ahí está en la portada explicada todo lo que íbamos a ver en otro video, pero ese me gustó mucho porque es una revista oficial, la revista Economist. Se van a quedar sorprendidos de lo que está ahí, confirmando lo que ya veníamos hablando. Entonces, repito, revista Economist aparece en YouTube y le recomiendo que la mire. Es una información oficial sobre el nuevo orden internacional. Está en español. Es la revista Economist en español. Así que no hay problema para leerlo. El nombre del tema está en la portada de la revista. ¿Qué nos espera el 2019? Ahí está. Pero ya desde el punto de vista económico internacional, que va a coincidir con lo que veníamos hablando. Entonces tiene mucho más respaldo todavía. Muy bien. El domingo pasado comenzamos a hablar acerca de la situación de la iglesia de Laodicea. Y quedamos pendientes de una segunda parte. Voy a pedir que pongan los versículos. Varios hermanos me han dicho que muy bueno que tengamos ahí los versículos, que se facilita. Nadie me dijo que era mejor el teléfono, eso me alegró. No, siga pastor haciéndolo así. Así que así lo estaremos haciendo. Pero en los grupos de estudio sí vamos a meternos en la Biblia. Ahí sí, para aprender a manejarla bien. Nosotros llegamos hasta aquí en la primera parte. Así que el repaso es muy sencillo. Es el mensaje a la iglesia de Laodicea. En la ciudad se llama Laodicea. El nombre original que tenía era Diospolis, que significaba ciudad de Zeus. Luego, cuando tomó el gobierno Antíoco II, era un poquito orgulloso, le puso el nombre de su esposa. Su esposa se llamaba Laodice. Entonces él dijo, la ciudad se llamará Laodicea, es decir, esta ciudad es de mi esposa. Lo importante aquí es que esta ciudad es una ciudad excesivamente próspera en lo económico. Y la iglesia había tomado, lamentablemente, la prosperidad de la ciudad y la prosperidad de ellos como una bendición de Dios y pensaban que estaban funcionando muy bien. Una iglesia sin problemas, una iglesia que se nutría de los aportes del gobierno de la ciudad porque producían oro y medicamentos, la ciudad de Laodicea. Fue la primera ciudad que sacó monedas de oro, las primeras monedas de oro con un gobernante que tuvieron que se llamaba Creso. Entonces, frente a esa prosperidad tan excelente, esa vida tan buena que estaba llevando la ciudad y la iglesia, la última carta que el Señor Jesús envía a las 7 iglesias es a ellos. Y veíamos que la presentación que Jesús hace de sí mismo es demasiado fuerte. Esto dice el amén, es decir, señores, conmigo la cosa es sí, no, no hay tonos grises, y ustedes están caminando en tonos grises. El testigo fiel y veraz, es decir,
si yo soy el Hijo del Padre y yo estuve desde el momento mismo de la creación de este mundo, yo sé exactamente cómo tienen que ser las cosas y cómo han sido establecidas. El soberano de la creación de Dios, es decir, toda autoridad me ha sido dada a mí en el cielo y en la tierra, recordando las enseñanzas de los apóstoles que inauguraron esta iglesia. Es una iglesia judía, pero se hicieron cristianos. Conocían perfectamente la doctrina cristiana enseñada por los apóstoles, entre ellos el último, el apóstol Juan, que es el que envía la carta. Y en la carta hay un diagnóstico. Mira, conozco tus obras, sé que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras lo uno o lo otro. La carta allí le está diciendo, ¿cómo te parece? Dios prefiere que seas un incrédulo y no un creyente de tonos grises. Porque el incrédulo está bajo la misericordia de Dios y Dios lo buscará hasta el último. Pero un creyente, el que ha conocido a Dios, que ha conocido a Cristo y que lentamente va caminando para atrás, dice, no, eso yo no lo acepto, esa tibieza es imposible de aceptar. O eres lo uno o eres lo otro. Jesús dijo, el que no es conmigo es contra mí. Eso es lo que le está planteando a esta iglesia. Por lo tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. La ciudad se caracterizaba porque tenía aguas termales y fuentes de agua natural. Y de allí se nutría la ciudad. Eran dos corrientes de agua, una termal y otra natural. Y a veces se mezclaban esas aguas. Y cuando se mezclaban nadie la tomaba, porque el agua tibia produce un rechazo. Entonces ahí el mensaje está diciendo eso. Como no eres ni lo uno ni lo otro, sino que mezclaste lo bueno y lo malo, y eso es tibieza, te voy a vomitar de mi boca. No te tendré conmigo. Esa fue la parte inicial del mensaje. Ahora la segunda parte, la que sigue, es la defensa que la iglesia hace frente a esa carta. Una iglesia que está diagnosticada como fría, como lejana del Señor, como vive una vida que en la realidad no es una apariencia. Cuando recibieron la carta, el Señor sabía ya la disculpa que iban a dar. Tú dices en tu defensa, soy rico y me he enriquecido y no me hace falta absolutamente nada. En otras palabras, ellos veían que la prosperidad económica era el síntoma de la bendición de Dios. Mira, no somos pobres. Tenemos absolutamente todas nuestras necesidades satisfechas y más aún por el nivel de riqueza que tenía la ciudad. Y ellos decían, si la bendición tuya se expresa de esta manera, entonces nosotros estamos bien. Si estuviéramos mal, estaríamos castigados, estaríamos empobrecidos y estaríamos como otras iglesias, como por ejemplo la iglesia de Filadelfia, que era una iglesia pobre en sentido económico. Pero que sin embargo el diagnóstico de Jesús sobre esa iglesia es que era rica en el espíritu. Esa fue la defensa de la iglesia. Y cuando decimos la defensa de la iglesia, estamos diciendo la defensa de cada creyente, porque cada creyente es la iglesia. Tú dices, soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada. Pero ¿cuál es la realidad de los miembros de esa iglesia? La realidad es tremenda, pero no te das cuenta. Esa frase es clave. Los seres humanos no nos damos cuenta
hasta que llegamos al último peldaño en bajada. No nos damos cuenta hasta que no llegamos al fondo, tal como le pasó al hijo pródigo. Cuando llegó al fondo, se dio cuenta que él era exactamente eso también. Infeliz, miserable, pobre, ciego y desnudo. Tuvo que llegar hasta el final para llegar a ese diagnóstico. Pero aquí Jesús le dice, mira, ustedes en la situación en que se encuentran, así como se ven y la conformidad que tienen, la realidad es otra. Infeliz, falsa felicidad. Miserable. ¿Qué significa miserable? No está en lo más alto del nivel como cree, está en el más bajo nivel. Pobre, ciego y desnudo. Eso es lo que eres tú. Ahora, hay dos palabras claves aquí. Pensemos que es una iglesia de judíos cristianos. ¿Qué significaba la ceguera y la desnudez para un judío? Recuerden la conversación que hubo cuando Jesús sanó a un ciego de nacimiento. Cuando Jesús se acerca a ese hombre ciego, el diagnóstico de los vecinos, ¿cuál es? Le dicen, Señor, cuéntanos, ¿quién pecó? ¿Este hombre o sus padres para que naciera ciego? En la cultura judía, la ceguera era un castigo por el pecado. Y Jesús les dijo, no pecó ni este ni el otro. Esto es para que la gloria de Dios se manifieste. Por lo tanto, cuando aquí les dice a esta iglesia, ustedes son ciegos, les está diciendo, son pecadores, están en pecado, están en oposición a Dios, están en oposición conmigo. Y luego le dice desnudo. Y aquí se está refiriendo directamente a los hombres de la iglesia. Toca también las mujeres, pero para los hombres tiene que haber sido muy duro ese mensaje. ¿Qué significaba la desnudez para un judío? Absoluta vergüenza. Por eso que lo peor que podían hacer con un hombre castigado públicamente, ejemplo la cruz, porque algunos los crucificaban, otros los amarraban a una cruz, era que los ponían desnudos. Y para un judío la desnudez era peor que un palo que le hubieran dado. Entonces les está diciendo, ¿cómo les parece la realidad? Pecadores y sinvergüenzas. No se dan cuenta que están desnudos. Realmente es un diagnóstico sumamente fuerte que ninguna de las otras iglesias lo recibió. La pregunta ahora es, ¿cómo llegaron ellos a ese estado? ¿Cómo llegaron ellos a ese estado? Ellos comenzaron bien. Quizás el comenzar bien fue lo que ayudó a que la ciudad progresara. Pero una vez que progresaron, ¿qué les pasó? Lo que nos pasa muchas veces a nosotros los cristianos hoy. Como que ya no necesitamos tanto de Dios. ¿Por qué? Llegó un momento en que alcanzamos a cumplir nuestras metas personales. Por fin, ya. Se estabilizó el matrimonio. Se estabilizaron un poco los hijos. Meta personal. Ya da gusto volver a la casa. Se alcanzaron las metas profesionales. El sacrificio hecho por los hijos ya está ahí con sus diplomas, cada uno organizando su vida, y usted, cristiano, descansa. Cumplí. Ya no hay más que hacer. Ya ahora es cosa de ellos. Se cumplieron metas en el trabajo. Estoy mejor. Tengo un mejor ingreso.
Vivía en un apartamento en tal parte. Bueno, pero no lo mejor. Ahora estoy en otra parte. Estoy en lo mejor. Subí de estrato. Entonces, el cristiano comienza a pensar, uy, lo he hecho bien. Lo he hecho bien. Ya no necesito tanto la ayuda de Dios. Ya no necesito orar tanto. Ya no necesito estar todos los domingos en la iglesia. ¿Para qué? Si la iglesia y la oración es para los que tienen necesidad y yo no tengo ninguna. Lo único que tengo para orar es gracias, Señor, me has dado mucho, gracias. Y lentamente la frialdad comienza a entrar. Eso fue lo que pasó a esta iglesia. Comenzaron a pensar que podían ser lo que eran sin la dependencia de Dios. Y es lo que pasa hoy. Por eso que el mensaje a la iglesia de la Odisea cuadra exactamente con la situación de la iglesia hoy. Un miembro de la célula de varones nos contaba una experiencia de conversar con amigos, con pastores amigos, y él se sentía sorprendido de lo que se pensaba en otras iglesias. Es la crisis de hoy. Nos hemos ido olvidando de Dios. Y saben, este mensaje a la iglesia de la Odisea es exactamente lo que le dijo el profeta al rey David, cuando creyó que ya estaba en el nivel máximo de realización, a tal punto que tomó una mujer que no era de él, ordenó matar al esposo, la enviudó a la fuerza y se casó con ella. ¿Y qué fue lo que le dijo el profeta, entre otras cosas? Dice el Señor, acuérdate que te saqué del lugar donde cuidabas ovejas y te puse por rey por Israel. Acuérdate de dónde te saqué. Yo le hago una pregunta a usted en esta mañana. ¿Dónde y cómo estaba usted cuando recién conoció al Señor Jesucristo? Piense, un minuto. ¿Dónde estaba? ¿En qué nivel estaba? Seguramente recién estaba proyectando lo que sus hijos usted quería que llegaran a ser. Y seguramente igual que yo, usted pensó, ¿y cómo lo voy a hacer? Porque eso no es gratis, a menos que donde usted trabaje le den una beca, pero eso no sucede en todas partes. Ya pasó todo eso. De pronto hubo enfermedades graves que Dios metió su mano y las sanó. En el caso mío, me sanó de un cáncer de piel en el año 1988. ¿Y cómo orábamos cuando estábamos enfermos? Esas 3 noches antes de yo recibir el resultado de la biopsia, no dormí pensando qué iba a pasar si yo ya no estaba más frente a mis hijos y a mi esposa. Y viene la acción de Dios. Pero sabe, con el tiempo uno se olvida de eso. Con el tiempo uno se olvida. Incluso se da el lujo de decir, serviré a Dios cuando haya cumplido las metas que todavía me faltan. Es común escuchar, no, yo voy a servir a Dios cuando me jubile. Pero si sus patas ya no van a caminar, ¿cómo va a servir a esa altura? Si lo único que va a ansiar es una dormidera, como yo. Y en la Biblia dice, hoy es el día. Una y otra vez lo dice, hoy es el día. Porque el mañana no nos pertenece. El mañana no nos pertenece. Sigamos adelante. Él va a dar algún consejo a esa iglesia.
Ya hizo el diagnóstico, fuerte, fuerte. Métase en YouTube y va a quedar aterrado de cómo se está hablando mal de la iglesia cristiana. Tómese el tiempito. ¿Cómo se está hablando mal? Robo, engaños, falsa doctrina. Métase. Hay un esfuerzo dedicado de mostrar las falencias de la iglesia cristiana. Porque ya las de la iglesia católica no las muestran. Ahora son solo los de la iglesia cristiana. Métase en YouTube a verlo. Este mismo diagnóstico. Miremos más a fondo las palabritas que vimos aquí. La palabra pobre. ¿Qué significado tiene la palabra pobre cuando usted vea toda la amplitud del idioma griego? Hay una gran diferencia con el idioma español. Nosotros tenemos una palabra para cada cosa. Por eso al extranjero le cuesta tanto aprender el español. Pues el inglés, el francés tiene palabras que significan inmediatamente varias cosas. Nosotros no. Cada palabra tiene un significado. Pero en el griego la palabra pobre, miremos lo que significa. Mal provisto. No se refiere solo a dinero. Se refiere también a estar comiendo a medias. Sin herencia. La palabra pobre significa sin herencia. Y allí cuando Jesús le dijo a ellos, pobres, les dijo, no tienen herencia. ¿Cuál herencia? Económica tenían. Económica tenían. Estaban muy bien en la parte económica. Pero ¿qué herencia estaban perdiendo? El entrar en el reino de Dios y disfrutar de la presencia de Dios. La promesa de la vida eterna estaban a punto de perderla porque ya ni siquiera parecían cristianos. Sin herencia. El tercer significado de pobre, insolvente. Es decir, no tienes cómo pagar tu deuda conmigo. En otras palabras, el Señor le dice, ¿y con qué te vas a presentar delante de mí? Para exigir la promesa que yo te hice. Estás insolvente, totalmente insolvente. No tienes nada con qué presentarte delante de mí. Por eso eres un pobre. Estás desnudo, avergüénzate. Y estás ciego, eres un pecador que está en pecado y no se acepta su situación. Todo el significado de la palabra pobre que está ahí. La palabra ciego. No tener conciencia de a dónde uno se dirige. Volverse absolutamente dependiente de ser guiado por alguien. Y en el griego esa palabra implica también el peligro de ser guiado por alguien si yo no puedo ver. ¿Me llevará donde quiero ir o me irá llevando donde no quiero ir? En otras palabras, el ciego está absolutamente debilitado, no puede conocer la realidad, tiene que depender de otro. Y ellos sentían que no dependían de nadie. Soy rico, me he enriquecido, no tengo necesidad de nada. Es decir, casi burlonamente diciendo, muchas gracias por su carta, pero no necesito consejo. ¿No es eso lo que decimos muchas veces cuando alguien nos aconseja? ¿Lo voy a pensar? ¿Qué significa cuando decimos lo voy a pensar? No lo voy a hacer. Mira, sería bueno que fueras a este lugar, es más barato para comprar. Voy a ir. Cuando decimos voy a ir, ¿qué significa? No voy a ir. No voy a ir.
Entonces la pregunta es ahora de Dios, a través del Señor Jesucristo. ¿Con qué te vas a presentar delante de mí? Estás impresentable. ¿Con qué te vas a presentar delante de mí? Si te vas a presentar delante de mí, sigue este consejo. Aquí está el estilo de presentación. Por eso te aconsejo que de mí compres. Ya no es regalado. Es clave esa palabra. Dios a veces se cansa del amor y de la misericordia con un cristiano que no camina. En la Biblia, cuando usted ve, lo que Dios hace es dar sin medida. Nunca dice compra, compra mi bendición o compra esto. No. Pero ¿por qué pone aquí compra? Es como si el Señor dijera, me voy a poner en el mismo estilo tuyo. Es tremendo cuando Dios se pone en el mismo estilo nuestro. Así le pasó al hijo pródigo. Sin vergüenza exigiste la herencia de tu padre antes de tiempo, ahora vas a ver cómo yo te voy a tratar. No te voy a tratar bien, como tu padre te trató. Te voy a tratar como el padre que corresponde. Compres oro refinado por el fuego. Le dijo, ¿cómo te parece el oro que la Odisea tiene? No es tan bueno como el que yo puedo darte. No es tan bueno. Y es tan cierto eso que no existe ninguna moneda de oro de las que se acuñó en la Odisea en ningún museo arqueológico. ¿Por qué será? Eran bonitas, pero no tan buenas. Bonitas, pero no tan buenas. Entre paréntesis, la ciudad de la Odisea fue destruida en el 1048 después de Cristo, es decir, 50 años después que murió el apóstol Juan. No quedó piedra sobre piedra. Y las ruinas de la Odisea están al lado de la ciudad de Esmirna, en Turquía. Fue de las 7 iglesias la que menos duró después de los 7 mensajes. Solo 50 años. Significa que ni oyeron, ni aceptaron, ni cambiaron. Compra de mí oro refinado por el fuego para que te hagas rico. La verdadera prosperidad viene de Dios, no viene de ninguna otra parte. Y la prosperidad de Dios es la que se mantiene en el tiempo. Ropas blancas para que te vistas y cubras tu vergonzosa desnudez. ¿Qué significa ropas blancas? Significa confesión. Confesión. Cuando no hemos confesado nuestros pecados, delante de Dios las vestiduras no existen, estamos desnudos. Imagínense si Dios dijera, voy a mostrar los pecadores que hay aquí en esta iglesia. Y los voy a mostrar de una manera lógica para que se vea. Si son pecadores, se van a ver desnudos. Físicamente. Y el peligro está en que de pronto hasta el pastor quede desnudo hablando. Pero en cambio, Dios en su amor y misericordia, ¿qué permite? Mira, acércate, reconoce, compra de mí, recibe de mí vestiduras blancas para que tu desnudez sea cubierta. Juan capítulo 1, ¿qué dice? La confesión. Si confesamos nuestros pecados delante de Dios,
Él es justo y fiel para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad y cubrirnos con vestiduras blancas. Pero ¿qué le pasa a la iglesia cristiana de hoy? Por eso hablo de la iglesia cristiana de hoy, porque allí está la realidad. Como que no nos importa andar con vestiduras negras. Todavía un pastor muy conocido que está acusado de algo muy grave, todavía se está defendiendo y todavía no dicen que ya la situación está totalmente superada. Y Dios sigue con su misericordia, tratándonos como si no fuéramos creyentes. Voy a esperar. Mira, arrepiéntete, te hablo, te digo. Pero el mensaje a la Odisea fue el último. Por eso los teólogos estamos de acuerdo en que se refiere a la iglesia de los últimos tiempos. Es esto. Y aquí Jesús se pone irónico. Una de las fuentes de riqueza de la ciudad de la Odisea era la medicina. Resulta que ahí habían descubierto el colirio. Y el colirio es un medicamento, creo que todavía se usa, el colirio. ¿Y para qué se usa? ¿Para qué problema de los ojos? A ver, un médico, ¿para qué problema de los ojos se usa el colirio, aunque ahora hay otras cosas también? Era lo único que se tenía en ese momento para cuando comenzaba la ceguera, era lo único que se tenía. Y eso había enriquecido a la ciudad de la Odisea porque ellos solamente tenían ese medicamento, así que imagínense cómo lo vendían a todo el mundo. Irónicamente Jesús les dice, mira, el verdadero medicamento para la ceguera que tú tienes lo tengo yo. El colirio de allá no te sirve. Ahí le está diciendo que en vez de colirio te necesitas agarrar otra vez del Espíritu Santo para que te conduzca a toda verdad. Como dice Juan 16, Él los guiará a toda verdad y les enseñará todo lo que tienen que saber. Para que te lo pongas en los ojos y recobres la vista. La historia demuestra que los creyentes de esa ciudad no hicieron caso del mensaje. Sobrevivieron solo 50 años más de recibir la carta. Solo 50 años, nada más. Ahora, en el versículo que sigue, miren lo que dice acá. Yo reprendo y disciplino a quienes. Qué increíble. ¿Qué le está diciendo el Señor? Que todavía lo siente por ellos. ¿Qué siente por ellos? Todavía. A pesar de todo. Es como el padre. Después que les pegó el tremendo regaño, como yo le decía a mis hijos, no se enojen conmigo, yo los castigo porque los amo, porque los quiero. No, ustedes no nos quieren, me decían. Él aquí está diciendo lo mismo. ¿Cómo te parece? Mira, yo reprendo y disciplino a todos los que amo, no a los que me aman, a los que yo amo. Por lo tanto, sé fervoroso y arrepiéntete. Habían dos tipos de creyentes en la ciudad de la Odisea. Habían unos que estaban en la olla, y lo vamos a ver. Pero habían algunos que eran recuperables. Y a eso se dirige el Señor. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo, por lo tanto, sé fervoroso y arrepiéntete. ¿A qué lo está invitando? A reconocerse en la realidad que Él tiene. Hermanos, a los seres humanos nos encanta disfrazarnos. No necesitamos Halloween para disfrazarnos. Algunos vivimos disfrazados todo el tiempo. Vamos cambiando disfraz solamente.
Pero ¿qué problema tan grave emocional se produce con esa conducta? Se produce una distorsión emocional. Pero aquí se refiere a los que pueden arrepentirse, a los que de alguna manera sienten que no están bien y que tienen que hacer un cambio. Y a eso se dirige. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé fervoroso y arrepiéntete. Todavía había algo de esencia cristiana en ese grupo. Pero había otro grupo. Había otro grupo. Versículo 20, que sigue. Qué cosa tan increíble aquí. ¿Qué es lo que ven? Léanlo en voz alta, por favor. Leámoslo en voz alta. Mira, que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Jesús está diciendo, señores, estoy no dentro de la iglesia, estoy a la puerta de la iglesia. Qué terrible que una iglesia no se dé cuenta que el Señor se fue de ahí. ¿A qué grado habrá que llegar para que eso suceda? Y Él dice, ábranme la puerta de la iglesia. Y si alguno abre la puerta, ¿qué voy a hacer? Entraré y cenaré con él. O sea, primero un plural y luego particulariza. ¿Cuál es la realidad de eso ahí? ¿Qué está significando? Que algunos ya habían dejado de ser cristianos. En otras palabras, no habían perdido su salvación, nunca la tuvieron. Solo fueron atraídos por lo que la ciudad les podía dar. Estaban en una iglesia donde no había conciencia de qué significaba realmente ser cristiano. Es decir, un no cristiano y un cristiano estaban felices ahí en esa iglesia. No había exigencia de nada. ¿Para qué pedir ofrenda? La ciudad era rica, la iglesia era rica. ¿Para qué pedir nada? Ahí nadie necesitaba acción social. Era fácil estar en esa iglesia. Pero habían algunos que sí, todavía quedaban rastros de la enseñanza de los apóstoles cuando inauguraron la iglesia. Y a eso se dirige primero el Señor. Y los invita a ¿qué? Arrepiéntete. Pero a estos otros, ¿a qué lo está invitando? La puerta tuya de tu vida, como iglesia y como asistente de esa iglesia, está cerrada para mí. No te estoy llamando al arrepentimiento, le dice a eso. Te estoy llamando a recuperar mi presencia en tu vida porque la perdiste. O nunca la tuviste. Hay un pasaje, yendo a la conclusión, muy claro, cuando el Señor le enseña a sus discípulos cómo va a ser la selección de las ovejas y las que no son ovejas. Y dice el pasaje, en aquel día, dice el Señor llamará a los de la derecha. Venid, benditos de mi Padre, a lo que ha sido preparado para ustedes, entren en el gozo de mi presencia. Y le dirá a lo de la izquierda. La derecha en la Biblia significa estar con el favor del que manda, estar con el favor del rey, estar con el favor del que está en el trono. A los de la izquierda les dirá, ustedes, al fuego eterno que ha sido preparado para ustedes. Y dice ahí el Señor que algunos de los que están siendo condenados presentan una defensa. ¿Pero cómo, Señor? ¿Pero cómo es esto?
Si nosotros predicábamos en tu nombre, echábamos fuera demonios en tu nombre, hacíamos sanidades en tu nombre, ¿cómo que ahora no somos de tu grupo? Y la respuesta de Jesús en ese tiempo y en ese momento será: no los conozco. ¿Y qué significa la palabra conocer? Nunca hemos tenido una verdadera relación, ni ustedes en mí, ni yo en ustedes. Vivieron una vida cristiana, pero sin mí. Predicaron de mí, pero sin mí. Oraron por sanidad, pero sin mí. Yo lo hice por misericordia, pero no por ustedes. Este versículo es tremendo. Fuera de la vida de alguien, y esa persona cree que está en él. Fuera de la iglesia, y la iglesia cree que está sirviendo a Cristo y haciendo su voluntad. Es la iglesia de los últimos tiempos. Es la iglesia cristiana del siglo XXI. El último versículo. Al que salga vencedor. ¿Vencedor de qué? ¿Saben cuál es la lucha más dura por ganar? Contra uno mismo. Esa es la lucha más dura por ganar. Contra uno mismo. Él está diciendo, el que se mire al espejo correcto, que es mi palabra, y tome una decisión de cambio absoluta, venza sobre ese yo que se aleja de mí, le voy a dar el derecho. ¿De qué? ¿Quieren leerlo? ¿Qué derecho le va a dar? Leamos el versículo completo. ¿Listo? Al que salga vencedor, le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. Aquí Jesús le dice, mire, no les estoy pidiendo nada por lo cual yo no haya pasado. Antes de comenzar su ministerio, el diablo le dijo, te voy a facilitar todas las cosas. Vienes aquí a un pueblo pobre, convierte estas piedras en pan, vas a ser popular. Demuestra tu poder. Súbete a lo alto del templo, lánzate abajo y que un ángel te recoja. Es decir, tal como hoy hacemos cosas espectaculares en la iglesia, muchas de ellas son mentiras, son show. El show de las sanidades. Por eso que Benny Hinn, un hombre de Dios que comenzó bien, ahora ya no está en ninguna parte. Como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. Cambie esta parte del versículo y donde dice aquí, como también yo, ponga su nombre y léalo. Eso es lo que está diciendo ahí. La vida cristiana no es un juego de niños. La vida cristiana no es como un club. Hoy voy, mañana no voy. No. La vida cristiana es sacrificio. Pero la recompensa, ¿cómo es? Altísima. Y parte de esa recompensa ya la estamos viviendo aquí. Mi esposa disfrutó todo el tiempo que estuvo allá. El cáncer está siendo vencido. Ya ahí están las evidencias en los exámenes. Hermanos, entonces, mi pregunta final es esta.
en lo personal, porque nosotros somos iglesia. ¿Qué tipo de iglesia queremos ser? Hay dos opciones, como la iglesia de Filadelfia, que solo recibió felicitaciones. ¿Por qué? No has negado mi nombre, ni has negado mi palabra. Las dos cositas, tan simple. No has negado mi nombre y no has negado mi palabra. En otras palabras, estás viviendo de acuerdo a mi palabra. Dos opciones tenemos. Una, ser como ese hombre que en la Biblia se muestra como algo negativo, que se mira frente al espejo, ve su imagen, pero se va tal como se vio, no cambia. Se encuentra que está bien. O podemos ser, esto dice el apóstol Santiago, como ese hombre que se mira al espejo, ve que no se ve bien y cambia, y entonces se va. Es la opción que tenemos. Y honestamente, es la última opción. No vamos a ver, hermanos, mejores iglesias de aquí en adelante. Y no lo digo yo, hasta la revista Economist lo dice. No lo vamos a ver. La fidelidad va a ir en decaimiento. Por eso que este fue el último mensaje a las iglesias del Asia Menor. La prueba está que una que no escuchó rápidamente solo duró 50 años. La Odisea. La iglesia fiel, Filadelfia, todavía hay rastros en una parte de Turquía que es cristiana, que son herederos de alguna manera de la iglesia de Filadelfia. Y la iglesia Filadelfia en el griego significa Filadelfos, la iglesia de los hermanos amados. Así la veía el Señor, la iglesia de los hermanos amados. Ojo, no la iglesia de los hermanos que se aman, porque los incrédulos también se aman. Es la iglesia de aquellos a quienes Dios ama. Y como consecuencia, entonces, nos amamos entre nosotros. Los invito a que nos pongamos de pie. Vamos a inclinar nuestra cabeza. No piense tanto en la hora. Estamos terminando 10 para las 12. Estamos terminando antes de cómo terminábamos en domingos pasados. Disfrute esos 10 minutos aquí. Ore. Allí inclinemos nuestra cabeza. Levantemos una oración personal. Pregúntele al Señor, Señor, ¿qué me quisiste decir? No ya lo que yo dije, Señor, ¿qué me quisiste decir en esta mañana? ¿A qué me estás invitando? Son tiempos difíciles y los estamos experimentando. No sabemos qué puede pasar mañana, pero sí hay cosas que ya están pasando. Hay mucha preocupación. Colombia está comprando 3 billones de pesos colombianos en armas.
Si Estados Unidos quiere hacer algo contra Venezuela, no lo va a hacer directamente, lo va a hacer a través de países latinos. No sabemos qué puede pasar. Pensemos que hay cristianos que allí han estado firmes con todo en Venezuela. Pensemos en ellos. Ellos no saben qué puede pasar de un día para otro ahora. Pensemos en nosotros, que la misericordia de Dios ha sido demasiado grande. No podemos seguir como estamos. Otra vez hablo lo que sucede en general. La iglesia tiene que tomar una decisión. O va a discipular al mundo o el mundo sigue discipulando a la iglesia. Estamos llamados a marcar la diferencia. Padre bueno, te damos gracias, Señor, por tu palabra en esta mañana. Deja en nuestras mentes aquello que el Espíritu Santo quiere que quede grabado en nosotros. Porque tus palabras son verdad. Señor, son tiempos difíciles, pero sabíamos que vendrían porque tu palabra lo dijo desde hace mucho tiempo. Pero la promesa tuya es que aún en los tiempos difíciles, a tus hijos no les faltará absolutamente nada. Habrán provisiones milagrosas. Habrán situaciones que solo pueden venir de tu mano. Pero será para aquellos hijos fieles, porque tú estás ya llamando a este mundo a un juicio, a separar la verdad de la mentira, a separar lo que es de lo que no es. Nos acercamos a ti, Señor, en esta mañana con temor, pero a la vez con la confianza de que tú eres bueno y tu misericordia y tu amor están sobre nosotros. Señor, que hagamos un propósito contigo. No queremos ser de aquellos, Señor, que son llamados prácticamente a tomarte de nuevo y ponerte a ti en la vida. Queremos ser de aquellos, Señor, a los cuales tú llamaste al arrepentimiento, porque todavía estábamos en tu hoja de vida. Gracias, Señor. Y decimos como el apóstol Juan al término del Apocalipsis: sí, Señor Jesús, ven pronto. Sí, Señor Jesús, ven pronto. Gracias, Señor, por tu palabra en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén.